Continuamos, hermanos, con la que puede ser la última parte de este bloque. Así que Dios, salen de los lomos de Dios, y ella es predestinada, conocida y prevista de antemano. Y como lo hemos enseñado en los elegidos, ella es la palabra. Porque la cabeza y el cuerpo no son dos cosas diferentes. No puede ser que la cabeza, que es Cristo, es la palabra, y el cuerpo sea otra cosa. Por eso les digo, nosotros somos la palabra de Dios manifestada en este mundo a través de la esposa del Cordero, que es el cuerpo de Cristo, que es templo del Espíritu, y lo manifiesta a Él en la plenitud de las Escrituras, que son producto de la inspiración del Espíritu de Dios. Y por eso ellos salieron de la palabra, eran parte, así como Eva salió de Adán, la iglesia sale de Jesucristo. Entonces, era conocida y era prevista de antemano. Dios sabía, Jesús sabía todo, y les habló a los que le oían en Juan capítulo 10, versículo 6. Definitivamente esta es la última parte. Juan capítulo 10, versículo 6, dice la Escritura. Juan capítulo 10. A ver, lo tengo aquí. No, capítulo 10, verso 16. Juan capítulo 10, verso 16, donde habla el mercader nuestro Señor, verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, o sea, pago el precio, porque las ovejas de Cristo no son otra cosa que la iglesia del Señor. Entonces dice, hablando de nosotros, de usted y de yo, y de mí, perdón, también tengo otras ovejas que no son de este redil, de aquí de Israel, no. Aquellas también debo traer. ¿Se da cuenta que Él es el que las trae? Él es el que le da el crecimiento a la iglesia gentil, que es comparada con una perla, o sea, crecimiento por un organismo vivo, por el Espíritu. Y no la iba a traer en persona, la iba a traer a través de sus enviados, con el Espíritu. Él mismo, en los enviados, Dios Jesucristo, el Espíritu de Cristo, en el que habla, en el que enseña, en el que habla la palabra, que pueden escuchar las ovejas, y como dice la Biblia, y oirán mi voz. No dijo la voz del que predica, no dijo la voz de Pedro, no dijo la voz de Pablo. Él dijo, oirán mi voz, porque podrán discernir la voz de Dios, hablando por boca de sus enviados. Bendito sea Dios. Y esas son las ovejas que conocen la voz de su pastor. Porque la novia solo es atraída por la palabra, porque ella es la palabra. El cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, es preconocida. Jesús sabía lo que estaba diciendo el mercader. Y leemos en el capítulo 17 de Juan, versículos 20 y 21. Hablando nuestro mercader diciendo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estaba orando por usted, orando por mí.
Nosotros estamos creyendo las palabras de los apóstoles. Y el espíritu que estaba en ellos ha vuelto para vivificarla. Hermanos, crean la Biblia, crean a Cristo, no me crean a mí. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oh, estaba orando el Señor por los que habían de creer en Él por la palabra de sus discípulos y de todos los que fuesen enviados por todas las edades para dar crecimiento a la novia del Cordero, la perla de gran precio. Y entre las dos venidas aumenta esta perla. Pero muchos, los muchos están ya en el cielo esperando la resurrección. Y siempre son los pocos los que están en la tierra. Y en el tiempo del fin, conforme a las palabras del mercader que dijo que serían como Noé, como los días de Lot, Sodoma y Gomorra y el diluvio, así serían los tiempos del fin, donde la esposa del Cordero todavía en la tierra, los miembros que no han pasado por la muerte serían unos cuantos antes del juicio, muy pocos. Así que entre las dos venidas, el misterio del reino de los cielos es semejante a esto que acabamos de explicar. Y entre las dos venidas, dentro de la profesión cristiana, dentro de los que se llaman cristianos, está una pequeña novia de la palabra fiel, virgen, y antes del reino, antes del Señor venir a reinar en la tierra después de la gran tribulación. El mercader hace otro viaje, pero no para poner sus pies en el monte de los olivos, como dice la Escritura, creo que en Zacarías o en alguna parte de los profetas, sino que Jesús se lleva a su esposa a casa. Los millones y millones que están en el paraíso allá vendrán a recoger su parte terrenal y fusionarse y transformarse, como dijo Pablo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces Jesús viene, el mercader la transforma a la esposa, el esposo se hace uno con ella y toda la iglesia, el cuerpo, recibe la naturaleza divina. ¿Lo ven? Todo pecado quedará atrás, toda mala memoria quedará atrás, todo lo que se hizo quedará atrás, todo sufrimiento y aflicción quedará atrás, y el esposo se lleva a casa a su amada esposa, su novia, para casarse con ella en la boda del Cordero, glorificada, dice, como dijo Efesios, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, plenamente llena, igual que su hermano mayor. También se presenta al Hijo como el hermano mayor, glorificada, y lo vio el Espíritu de Cristo, lo anunció. Oh, el rey David habló en el Salmo 45, hermano, hablando del rey que reinará y qué sucederá. Salmo 45, versículos 6 al 11. Tu trono, oh Dios,
hablando de nuestro Señor Jesús, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra y aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Mire lo que dice: hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Ahí está la esposa. Oye, hija, mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Oh, hermano, esto es la esposa del Cordero, que reinará juntamente con él cuando el reino sea manifestado. Y el Espíritu de Dios sigue inspirando entonces a aquellos hombres por quienes se manifestó, hablando por boca de Salomón en el Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 4 y versículo 10. En el verso 4, y para que ustedes vean, hermano, la revelación de la esposa, de la novia del Cordero, esa perla de gran precio, carísima. Dice la Biblia, capítulo 4 de Cantares, capítulo 6, verso 4 de Cantares. Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén. Y miren esta comparación. ¿Qué tiene que ver esto? Dice, imponente como ejércitos en orden. Usted no puede comparar una mujer en este mundo humana con ejércitos en orden. ¿O sí? Utilicen sentido común. Porque la gente ha sido embrutecida por estos teólogos del diablo que les enseñan que cantar es un libro de sexo y de lujuria. Pero no, es un escondedero para los misterios y tesoros divinos. Y no lo dice solo aquí, sino que cuando la ve por visión espiritual, dice, verso 10, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¡Oh, son los ejércitos! Por una razón Dios fue llamado Jehová de los ejércitos. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis, que ya leímos anteriormente, se muestra esta manifestación de la novia de Cristo y de todos los santos de todas las edades, viniendo con gloria y poder con el mercader a venir a reinar en esta tierra. Imponente como ejércitos en orden. No hay mujer humana que pueda ser comparada con un ejército, y mucho menos en orden. Esto es la revelación de esa novia compuesta por millones de miembros que son el cuerpo de Jesucristo. Y nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida,
lo regala. ¿Qué más quieren? Es la vida de Cristo, tengo que enfatizar, la que hace crecer esta iglesia. No se preocupe si somos 4, 5, 7, 8. Es la vida de Cristo, no la mía. Es la vida de Cristo, no la de ningún hombre, la que la hace crecer. Es Él el que agrega cada uno de los miembros de ese cuerpo. La hace crecer, como ya lo hemos leído. Y en Juan capítulo 6, verso 63, leemos la escritura. ¿Ven? Es la vida de Cristo la que la hace crecer. Y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Vida! ¡Vida! La palabra de Dios es vida. Guárdeselo bien. Es la vida que hace crecer a la novia, que la mantiene limpia y le quita las arrugas y todo. Es la que da crecimiento de la novia hasta que llegue el momento de las bodas. Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Leemos las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Con Cristo todo miembro del cuerpo, todo miembro del cuerpo debería sentir esto y decirlo, vivirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuestro viejo hombre. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe no mía, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios. No desechó la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Allá en la cruz quedó mi cuerpo y ya no vivo yo. Cristo vive en ti, que recibe sus palabras de vida. La vida de Cristo te sustenta, eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ya lo leímos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor, vosotros también como piedras vivas, ¿ven? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es, hermanos, es la vida de Jesucristo la que edifica a su novia. Y ese mercader viene de lejos. Vino de lejos y vino del cielo, ya casi terminando, y encuentra a sus discípulos, a la iglesia, y lo anuncia. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en el mercader desde lo más lejos del cielo encuentra a su novia preparada por Juan el Bautista, paga el precio más alto
su propia vida y aún su propia nación. Y vamos a comprobarlo. Romanos capítulo número 11. Vamos a comprobarlo. Romanos 11, 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, versión antigua, espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Verso 11 y 12, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero óigalo, pero por su transgresión, por Dios haberlo entregado a la incredulidad, vino la salvación a los gentiles, vino la vida a la iglesia, Dios pagó otro precio, aparte de su propia vida, su pueblo también lo vendió. O lo ofreció como precio a pagar. Pagó ese precio también. Por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿qué es Israel en el mundo? Una pulga. Pero nosotros estábamos regados por toda la faz de la tierra. Y por la transgresión, como dice la versión antigua, por su tropiezo, vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Y si por su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración, que llegará en su momento. Pero la defección de Israel fue la riqueza nuestra. Otro precio. Por eso digo, esta perla era demasiado costosa. No solo le costó la vida a Jesucristo derramar su propia sangre y ser herido en el costado, sino que también le costó a la nación. Imagínense, la nación de Israel entera. Eso ya lo vimos, lo entendimos. Y finalmente en el verso 25, porque esto es un misterio, ¿verdad? Y ya no lo es porque ustedes lo saben. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, Pablo dijo, no quiero que ustedes ignoren este misterio, porque es un misterio, para que no sean altivos y arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que no crean que ustedes se merecen las cosas, sino que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y miren lo que dice aquí del hebreo: poriosis, endurecimiento. La palabra poriosis en el griego, endurecimiento, poriosis significa estupidez. Oiga eso, insensibilidad y dureza de ceguera. Fueron hechos estúpidos, que no entienden sus escrituras mismas que tienen y las leen todos los días. Fueron hechos insensibles, mataron a su propio Mesías sin ninguna misericordia.
Y les ha sucedido una dureza de ceguera. Ese es esta palabra endurecimiento. Y Dios ha sometido a Israel también hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, hasta que el último miembro de la novia de Cristo entre y sea bautizado en el Espíritu Santo, entre en el cuerpo de Cristo, Israel está bajo ese endurecimiento. Y luego todo Israel será salvo. Todo esto, hermano, a cambio de la novia sacada de su costado. Y luego el mercader físicamente se va lejos por mucho tiempo. Demasiado tiempo, lo estoy anhelando demasiado, siento que ha pasado mucho tiempo. Mas por el Espíritu la posee mientras crece, habitando en ella y está con ella hasta el fin, hasta la hora de su regreso, para llevarse a lo que queda de la novia viva y a los cuerpos resucitados de su novia como una gran y poderosa armada, como un ejército en orden, como dice Cantares. Esto es lo que yo anuncio. He aquí la resurrección de los muertos se acerca. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El espíritu del esposo ha regresado a manifestar la palabra. Ha venido a llenar el vacío dejado por siglos a través de los vehículos que la palabra tuvo que atravesar. Y ha vuelto a ser colocada como la principal piedra de fundamento. Como conclusión, hermanos míos, a diferencia del tesoro Israel, sobre quien el Espíritu Santo venía sobre unos pocos profetas y que está escondido, la perla es comprada por posesión del mercader y se queda con ella. La perla se queda con él. La novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, está unida a la cabeza. Y no es ya sobre unos pocos, sino que se cumple la profecía de Joel, como dijo Pedro en Pentecostés. El Espíritu decía: en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Ya no era sobre Moisés, sobre Josué y sobre algunos cuantos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, sino sobre toda carne, sobre toda nación, tribu y lengua, panameños, mexicanos, americanos, argentinos, donde sea que estén, donde sea que hayan estado, el Espíritu ha venido sobre ellos. Cuando los ponían en las fogatas, en las hogueras para quemarlos por herejes, venía allí el Espíritu a darles el poder para ser quemados por amor a su Dios, aún sin conocer todas estas maravillas. Sobre toda carne, lenguas, pueblos, naciones, por muchos años. Y se multiplica por 7 edades hasta la resurrección. ¿Ven? Cuando entonces es sacada del mundo, junto con los que queden vivos, y trasladada al cielo glorificada. Satanás no tiene poder para corromperla, porque la gracia de Dios está por encima. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. No importa cuánto pueda Satanás levantar el dedo contra ella en edades pasadas,
La gracia de Dios la ha sostenido y la ha hecho vivir conforme a la luz que tenían en su tiempo. Pero ahora, en este tiempo del fin, cuando el sonar de la trompeta está a las puertas, está despertando lo que queda de ese ejército vivo en esta tierra, escuchando su palabra manifestada y restaurada. La gracia le permite sobrevivir a la esposa de Cristo de acuerdo a la luz que tenían en cada edad. Y Dios les pasó por alto lo que les faltaba, lo que nosotros tenemos y ellos no tuvieron, se los pasó por alto, porque no tenían quien les enseñara estas cosas. Pero tenían fuerza para entregarse a la hoguera. Sin conocer la Biblia, tenían fuerza para no negar a Jesucristo y ser hechos cenizas. ¿Por quienes aquellos se llamaban cristianos? Papas, sacerdotes, inquisidores, que querían, como instrumento del diablo, desaparecerla del mundo. Hoy, en la séptima edad, los que aún viven o quedan de ella, ya estamos siendo o están siendo restaurados a lo original, con la plenitud de la revelación de su esposo, ya no solo oyéndolo de oídas, sino experimentándolo a él por las palabras que fluyen de su Biblia. Plenamente restaurados. Tienen ahora la plenitud de la revelación de su esposo, del mercader que la compró. Ella camina con Dios de acuerdo a su palabra plena ya. No hay excusa, no hay justificación ya. La palabra ha sido abierta nuevamente y se está manifestando y nutriendo, fortaleciendo en esta edad perversa a su pequeña novia, lo que queda de su pequeña novia, aquí viviendo en la tierra, porque el resto está en el paraíso, en reposo. Pero quedamos algunos aquí todavía afligidos, y es a nosotros que se nos ha abierto la palabra, para poder caminar con el Dios de la Biblia. Conforme a la palabra plena revelada, y entonces le sucede lo mismo que a Enoc. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Casi todos están ya en el paraíso esperando el día que se acerca. Pero los que están vivos escuchando estas cosas, los que quedan de entre los gentiles para que se cierre la puerta, para que alcancemos la plenitud de los gentiles, los que quedan caminan con Dios, no con la historia de un Dios, no con los cuentos de un Dios. Ellos pueden ver al invisible a través de la Biblia que Dios nos ha puesto en la mano y que el diablo le ha arrebatado a muchos por medio de sus denominaciones demoníacas. Tienes tu hermano tu Biblia en la mano y Dios te la está abriendo delante de tus propios ojos.
y estás caminando con Dios. Caminando con Dios. Caminando con Dios. Por eso la suerte de Enoc te va a tocar. Y un día de estos ya no tendremos que estar más en este mundo. Oh, que seamos hallados caminando junto al Dios de la Biblia. Lo que queda de la novia de Cristo, estemos unidas a la cabeza. Oh, y que un día venga por nosotros y estemos preparados. Es mi anhelo que todo aquel que escucha estas cosas le sean reveladas. Y que cuando suene la trompeta sean transformados y arrebatados juntamente con el resto de la novia para ser llevadas a los palacios de la Nueva Jerusalén, a gozarse en las bodas del Cordero, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. No habrá más tristeza, ni lamento, ni lloro. Ya no sudaremos, ni nos ensuciaremos. Ya no habrá enfermedad, no habrá nada que nos perturbe. Y el gozo y la gloria será tan grande que todo será olvidado lo que tuvimos que vivir en la tierra. Y luego vendremos como ejércitos en orden a tomar esta tierra por la fuerza y reinar con nuestro esposo, el mercader que pagó con su vida, con su sangre preciosa, el precio de nuestra maldad. Pagó el precio que nosotros no podíamos pagar y que ningún profeta pudo pagar. Lo pagó el mercader. Y no solo su vida, sino que también a su nación la entregó en incredulidad para abrirnos la puerta a usted y a mí, que estamos hoy escuchando las mismas cosas que fueron anunciadas en los tiempos apostólicos, y aún más cosas que vienen, para que podamos reventar en nuestra fe y se desbarate y desaparezca, y sea absorbido este cuerpo humano que nos ata todavía a este mundo, que no puede vivir sin comida, que no puede vivir sin agua. Pero a Dios le ha placido entregarnos el reino. Hermano, mantente fiel, hermana, mantente fiel, porque el tiempo está cerca, lo veo venir. Oh, cuando Noé fue avisado de que iba a llover y caer agua del cielo, con temor aparejó el arca. Fue avisado de cosas que no se veían, hermano, a mí nadie me cree. Muchos no me creerán, pero el Señor está a las puertas. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Salgan a recibirle, porque ya está aquí, manifestando su palabra en estos canales. Ha venido de vuelta para preparar a los que quedan. ¡Despiértate! He aquí, viene el esposo, salid. Salgan de todo lo que les impida conectarse al cuerpo
y a su vez a la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo. Dejen atrás todas las cosas. El que ama más a padre o a madre o a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No permitas que nada te impida poder recibir al esposo, nuestro mercader que pagó el precio. Por esta piedra tan cara, tan valiosa, tan exageradamente costosa. Pero Dios, que es rico en misericordia y que su riqueza es inescrutable, Él podía pagar el precio. Así que, hermano y hermana, que me oyes y me entiendes, considérate valioso, considérate valiosa, porque siendo aún pecadores, habiendo sido abominables, habiendo salido de todas clases de cosas, Cristo murió por nosotros. Compró al mundo, compró a la humanidad y de ella sacó su novia, la novia gentil. Prepárate para las bodas, hermano, hermana. Y espero que este mensaje te haya sido de bendición y de entendimiento acerca de los misterios del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas que, hallando una muy costosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió inclusive a su nación, hermano. La vendió en manos del diablo. La sujetó a incredulidad. Todo por nosotros. Todo por nosotros. Así que regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima.